Capítulo 1. Después de perder la memoria, Santiago Chan fue encontrado por una vendedora de pescado. Ella le mintió diciéndole que eran pareja y lo llevó a su casa, apropiándose de él como si fuera suyo. No. Fue hasta que Santiago recuperó la memoria que recordó quién era el amor de su vida. Su amiga de la infancia, Carolina Son. Con repulsión le dio una suma de dinero a la vendedora de pescado y regresó junto a Carolina. Cada vez que mencionaba a la mujer, la aversión se reflejaba claramente en su rostro. Una mujer egoísta que se aprovechó de mi amnesia. Solo de pensar en eso me da asco. Carolina creyó que finalmente había recuperado a su novio y que su vida por fin volvería a la calma. Hasta que esa vendedora de pescado anunció su boda. Santiago lo dejó todo y se lanzó desesperado a arruinar el matrimonio. Poco después, Carolina Son recibió un video de 10 minutos. En la grabación, Santiago empujaba a Amelia vestida de novia contra la puerta del coche, la sujetaba por la cintura y la besaba con furia sin darle un segundo para respirar. Ella suplicaba que no se casaría, que parara, y solo entonces él se detuvo. Unos segundos después, los amigos de Santiago Chan lo rodearon sorprendidos. Santi, ¿qué demonios estás haciendo? Hoy es tu 8º aniversario con Carola, dejaste sola en casa y viniste aquí a impedir una boda. Menos mal que le dijimos que tuviste una urgencia para cubrirte. Santiago no respondió. Solo mantuvo a Amelia apretada contra su pecho y encendió un cigarrillo. Ante su silencio, los amigos se inquietaron aún más. ¿Qué estás pensando? ¿No eras tú quien amaba a Caro como si fuera tu vida? No nos digas que ahora estás enamorado de Amelia, la vendedora de pescado. Santiago finalmente apagó el cigarro, alzó la mirada con los ojos enrojecidos y dijo: no lo sé. No puedo estar sin Caro, pero solo de pensar que esta mujer va a casarse me muero de celos. Si tengo que dar una razón, entonces es que me enamoré de 2 personas al mismo tiempo. Esa respuesta le sirve. Dicho esto, abrió la puerta del coche dispuesto a llevarse a Amelia. Sus amigos lo miraban boquiabiertos tratando de detenerlo. Estás loco, Santi, comparar a esta trepadora con Caro, y encima quieres llevártela. ¿Cómo vas a explicarle esto a Caro? No es asunto suyo, me tomaré un tiempo para aclarar a quién amo realmente. Hasta entonces ella tiene que quedarse conmigo. Cerró la ventana del coche y se marchó con Amelia. El video terminó ahí. Carolina se quedó en blanco, sintió como si una daga le atravesara el corazón. Reprodujo el video una y otra vez sin poder creer lo que veía. Al 9º intento recibió un nuevo mensaje de Amelia: señorita Son, ya vio el video. No dicen que si un hombre se enamora de 2 mujeres, la segunda es la que realmente ama. ¿Usted qué opina? En ese momento Carolina soltó la palma de su mano donde la carne se había hundido por la fuerza del agarre. Sonrió. Pero a medida que reía, las lágrimas comenzaron a fluir sin control. Los recuerdos la invadieron como una ola. Todo el círculo social sabía que el heredero más famoso de la alta sociedad de Beijing, Santiago Chan, solo amaba a su amiga de la infancia, Carolina. Su amor era casi una obsesión. Desde pequeño Santiago había sido su caballero protector. Se levantaba en medio de la noche para hacerle té de jengibre cuando tenía dolores menstruales, gastaba fortunas en fuegos artificiales solo para verla sonreír, ahuyentaba a cualquier hombre que se le acercara, y sus redes sociales estaban repletas solo de ella. Jamás imaginó que solo 3 meses de amnesia bastarían para que ese chico de 17 años que le juró amor eterno desapareciera para siempre. El dolor la arrastró como una marea sin fin. Lloró hasta que sus ojos se hincharon, hasta que ya no le quedaron lágrimas, mirando fijamente la comida fría sobre la mesa. Antes Santiago no le permitía ni acercarse a la cocina. Prefería aprender a cocinar él mismo con tal de prepararle su comida favorita. De los 17 a los 25 años, 8 años juntos. Por eso esta vez Carolina quiso sorprenderlo y cocinó todos sus platos favoritos, pero ahora parecía no haber razón para celebrar. Se levantó tambaleando y tiró toda la cena que le había llevado 5 horas preparar a la basura. Luego tomó todas las fotos de estos años y las arrojó una al fuego, la foto de su beso bajo la aurora boreal, la que él tomó mientras ella dormía. Su expresión nerviosa al declararse todos esos recuerdos hermosos quedaron reducidos a cenizas.
Después de quemar la última imagen, tiró al desagüe el regalo que había preparado con tanto esmero, un par de anillos únicos diseñados especialmente. Santiago la amó sin reservas durante 8 años. Carolina planeaba proponerle matrimonio ese día, entregarse por completo. Pero ese mismo día él eligió a otra mujer. Al acabar con todo, Carolina hizo una llamada. «Mamá, quiero irme a vivir contigo a C Country». La voz de su madre no expresó alegría, solo conmoción. «¿Qué pasó? No me digas que Santiago te hizo daño». Carolina no se sorprendió de que su madre diera en el clavo. 4 años atrás la familia Son había mudado todos sus negocios al extranjero y emigrado con la intención de llevarse también a Carolina. Santiago fue 5 veces a su casa rogando a sus padres que la dejaran quedarse. Decía que no podía vivir sin ella, que la cuidaría para siempre. Los padres de Santiago también intervinieron diciendo que las dos familias eran amigas de toda la vida, que los niños habían crecido juntos y que inevitablemente se casarían. Conmovidos, los padres de Carolina accedieron, pero hicieron firmar a Santiago un acuerdo. Si algún día Carolina era herida por él y decidía irse al extranjero, entonces Santiago no podría pisar jamás ese país. Desde ese momento nunca más volverían a verse, y no habría posibilidad alguna de reconciliación. Capítulo 2. Al recordar todo lo vivido, el corazón de Carolina se rompía en 1000 pedazos. No quiso preocupar a sus padres, así que no dijo la verdad: «Es que los extraño». Al escuchar el tono entrecortado de su hija, la madre de Carolina lo entendió todo y suspiró profundamente. «Primero gestiona los trámites. Cuando llegues nos cuentas lo que pasó. No te preocupes, hija, papá y mamá siempre seremos tu refugio». Como un ave cansada que por fin encuentra su nido, el corazón desconcertado de Carolina empezó a tranquilizarse. «Está bien, cuando termine los trámites iré a verlos». Justo cuando colgaba el teléfono, la puerta se abrió de golpe. Santiago entró. «Caro, ¿a dónde vas?». Vestía un traje negro hecho a medida. Su rostro seguía siendo apuesto, elegante como aquel hombre que alguna vez solo tenía ojos para ella. Pero solo Carolina sabía de dónde venía. Colgó la llamada. «A nada importante, solo saldré a cenar con una amiga». Santiago no sospechó nada y por reflejo la abrazó. «Caro, lo siento. Hoy tuve cosas en el trabajo y no pude acompañarte en nuestro aniversario». «Te lo compensaré». Sí. Carolina no respondió. Solo se soltó de sus brazos. «Tu ropa huele a un perfume que no me gusta». Santiago se quedó un momento en silencio. «Entonces iré a ducharme ahora mismo». Cuando él entró al baño, Carolina tomó el móvil que había dejado sobre la mesa y lo desbloqueó. Antes ella era la única conversación fijada. Ahora había una nueva. Amelia Su. Entró a la conversación y leyó: «Santiago, vas a vivir en ese departamento. Si necesitas algo, dímelo. Les diré a todos que eres mi nueva asistente. Ante los demás, especialmente Carolina, no puedes revelar nuestra relación. Amelia, Santiago me hizo muy feliz que aparecieras en mi boda. Te obedeceré y mientras pueda quedarme a tu lado no me importa ser tu amante secreta el resto de mi vida». Santiago. Amelia Su, escúchame bien. Fuiste tú quien me mintió diciendo que éramos pareja. Desde ese momento eres solo mía. Quien te dio permiso para casarte con otro. No quiero que algo como lo de hoy vuelva a repetirse. Cuanto más leía, más le temblaban las manos a Carolina. Qué ridículo. Él quería estar con ella para siempre, pero también se negaba a soltar a Amelia. Quería tenerlo todo. Pero lo que Carolina deseaba era un amor sin terceros. El sonido de la ducha disminuyó. Y justo en ese momento el teléfono vibró. Un nuevo mensaje de Amelia. «Amelia». Santiago escuchó pasos afuera. «Tengo miedo. ¿Puedes venir a hacerme compañía?». Carolina terminó de leerlo, devolvió el móvil a su sitio y cerró los ojos. Al poco tiempo Santiago salió del baño secándose el cabello, tomó el teléfono y la intentó consolar. «Caro, ya me quité el perfume. Vamos a dormir, hace mucho que no, tú sabes». Pero al ver el mensaje más reciente cambió de actitud al instante. «Yo tengo que salir por un asunto urgente. Descansa, si te compensaré por todo otro día». Carolina no desmintió su mentira. Solo lo observó mientras se cambiaba de ropa, tomaba las llaves y se marchaba apresurado. La habitación volvió al silencio. Carolina se quedó sentada hasta la medianoche. Cuando el reloj marcó las 12 se levantó y fue a dormir. Así fue como terminó su último aniversario con Santiago, de manera fría y descuidada. Esa noche tuvo muchas pesadillas y se despertó con el primer rayo de sol.
Se levantó, se aseó, comió algo y salió con todos sus documentos para iniciar el trámite de inmigración. Solicitó que lo procesaran por vía urgente. El personal le informó que como muy pronto en 15 días estaría todo aprobado. Carolina miró el calendario y compró un boleto de avión para dentro de 15 días rumbo a C-Country. Capítulo 3. Después de terminar todos los trámites ya era por la tarde. Justo cuando Carolina iba a pedir un taxi para volver a casa recibió una llamada de Santiago. Caro, ¿por qué no estás en casa? ¿Dónde estás? Voy a buscarte. Carolina no quería que él supiera que estaba por irse del país, así que dio la dirección de un centro comercial cercano y dijo que estaba de compras. Santiago llegó en tiempo récord y la llevó directamente a un hotel diciendo que quería celebrar con ella su aniversario de manera compensatoria. Apenas bajaron del coche, Carolina vio un cartel frente a la entrada con sus dos nombres y justo debajo una línea muy llamativa: 9º aniversario de amor. Santiago siguió la dirección de su mirada y al notar el error su expresión cambió ligeramente. Seguro fue un descuido del hotel, se equivocaron de año. Caro, no te enojes. Carolina bajó la mirada sin decir nada y siguió caminando hacia adentro. El vestíbulo estaba decorado con gran lujo y elegancia, repleto de invitados en un ambiente festivo. Al ver aparecer a la pareja principal, todos alzaron sus copas para felicitarlos con miradas llenas de envidia. Feliz 9º aniversario, señor Chan y señorita Song, que el amor los acompañe por siempre, que celebren cada año como hoy hasta envejecer juntos. Una fiesta por el aniversario de novios con tantos invitados para ser testigos de su felicidad. Realmente son una pareja digna de admiración. Ante tantos halagos, Carolina esbozó una sonrisa superficial mientras echaba una mirada alrededor. Además del error en la fecha del cartel, el pastel sobre la mesa era de mango, a lo cual ella era alérgica, las flores en los arreglos estaban marchitas y los camareros cometían torpezas constantemente, incluso chocando con los invitados. Al ver este escenario caótico y descuidado, recordó las fiestas que Santiago había organizado para ella en el pasado. Desde las flores, la comida y bebida hasta el comportamiento del personal y el protocolo del evento, Santiago revisaba personalmente cada detalle, todo era impecable. ¿Cómo era posible que una simple cena de aniversario estuviera tan mal organizada cuando otro invitado más fue salpicado con vino? Carolina ya no pudo contenerse y preguntó: ¿quién organizó esta fiesta? El secretario de Santiago se inclinó levemente y respondió con sinceridad: fue la asistente del señor Chan, Amelia Su, quien la planificó. Al escuchar ese nombre, la mirada de Carolina se volvió más penetrante. Santiago, notando su expresión, trató de explicar: Amelia es mi nueva asistente, es su primera vez organizando un evento así, es normal que haya fallos. Caro, no te lo tomes a mal. Conociendo a Santiago exigente y perfeccionista, si alguien de su equipo cometía errores de este tipo lo regañaba sin contemplaciones. Pero ahora quería pasar por alto todo eso con unas pocas palabras, porque Carolina no necesitaba pensarlo demasiado para entenderlo. Sin decir más, se dirigió a los camerinos a cambiarse de ropa. Pero al abrir la caja de regalos sobre la mesa se quedó completamente pasmada. Dentro había un vestido viejo gastado con apariencia de haber sido comprado en un mercadillo. En el camino, Santiago le había dicho que el vestido y las joyas ya estaban listos, todos según sus gustos. Y esa pila de tela usada que se suponía que era sin cambiarse. Carolina regresó al salón y de inmediato vio a Amelia. Llevaba un vestido de alta costura cubierto de perlas y todo un juego de diamantes brillando bajo la luz, atrayendo la atención de todos. Se levantaba ligeramente el vestido y giraba frente a Santiago coqueteando dulcemente: señor Chan, ¿me veo bien? Sí. Santiago sonrió levemente y sin pensarlo quiso besarla. Pero justo cuando inclinaba el cuerpo vio a Carolina a lo lejos y detuvo el gesto. La voz se le volvió un tanto tensa. Caro, ¿por qué no te cambiaste de ropa? Ella es mi asistente, Amelia. Capítulo 4. Aunque ya sabía que Santiago Chan usaría cualquier excusa para mantener a Amelia a su lado, escucharlo con sus propios oídos mentir así le hizo temblar el corazón a Carolina. Apretó el puño con fuerza, conteniendo como podía la oleada de emociones en el pecho, y respondió con voz tensa: el vestido que debía ser mío, parece que lo lleva tu asistente. Santiago se quedó perplejo un segundo, frunció el ceño y miró a Amelia. ¿Por qué llevas el vestido que preparé para Caro? Quítatelo. Los ojos de Amelia se llenaron de lágrimas al instante. Se inclinó varias veces pidiendo disculpas: lo siento mucho, señor Chan. Yo también compré un vestido por internet, creo que me equivoqué al cambiarme. Me lo quitaré de inmediato. Mientras hablaba comenzó a bajar el cierre del vestido como si quisiera quitárselo allí mismo delante de todos. La expresión de Santiago cambió al instante y molesto le agarró la mano. ¿Quién te dijo que?
Te cambiaras aquí, ve al camerino. Carolina observaba en silencio la escena y en sus ojos brilló una chispa de amargura. No hace falta, no me gusta usar cosas que ya han sido usadas por otros. Ese vestido y las joyas, que se los quede la señorita Su. Sin esperar respuesta se alejó sola hacia la zona de descanso. Santiago la siguió rápidamente hablando con dulzura. Caro, todo esto fue un descuido mío. Ya mandé al secretario a encargar otro vestido, en breve estará aquí. Hoy es nuestro aniversario, el que quiero compensarte, anímate. Sí, cuanto más decía más inquieta se sentía Carolina. Una corazonada le decía que algo iba a pasar. Pero todo el resto de la velada transcurrió sin incidentes. Hasta que Santiago la llevó al centro del escenario tomándola de la mano para compartir con todos su historia de amor. Los detalles que contaba, la emoción en sus ojos, la ternura en sus palabras, todo parecía genuino y conmovedor. Muchos invitados no pudieron contener las lágrimas y abrazaron con fuerza a sus parejas, pero Carolina, protagonista del momento, tenía el rostro vacío de expresión. Porque desde su lugar podía ver con claridad la mirada provocadora y triunfal de Amelia entre el público. Y podía sentir con absoluta certeza que todas esas promesas de futuro que Santiago estaba pronunciando eran mentiras. Su amor ya estaba dividido. En medio del ambiente emotivo, de pronto Amelia Su se levantó fingiendo torpeza y exclamó un ¡ay!, como si se hubiera torcido el tobillo. La atmósfera se rompió y todas las miradas se dirigieron hacia ella cargadas de molestia. ¿Y esta quién es? Interrumpiendo así la declaración del señor Chan, encima viene vestida así queriendo robar atención, qué falta de clase. Con ese vestido tan caro y esas joyas igual se nota que no encaja. Parece una farsante vulgar. Ante los comentarios sarcásticos Amelia rompió a llorar, subió al escenario entre sollozos y dijo con voz temblorosa: lo siento señorita Son, fue culpa mía. Carolina no entendía qué estaba intentando fingir ahora. Pero en cuanto Amelia se incorporó y vio el brillo astuto en su mirada, algo dentro de Carolina se tensó. En ese mismo instante la gran lámpara de araña del techo comenzó a desprenderse cayendo justo hacia donde estaban ellas, bajo la sombra que oscureció el escenario. Carolina alzó la vista y sus pupilas se dilataron con horror. El grito agudo de Amelia casi le estalló los tímpanos. Carolina levantó los brazos por reflejo para proteger su cabeza y entonces vio cómo Santiago corría hacia ellas, pero en vez de ir hacia ella rodeó a Amelia con los brazos y la llevó lejos del peligro. La lámpara, que pesaba decenas de kilos, cayó sobre Carolina, la sangre comenzó a brotar de su cuerpo sin detenerse. Todo se volvió negro. Cayó al suelo envuelta en un charco de sangre, su cuerpo temblando por el dolor. Sentía como si le desgarraran los huesos y la carne. Un dolor punzante le atravesaba los nervios. La conciencia se le nublaba, pero forzó los ojos para abrirlos un poco y alcanzó a ver a Santiago corriendo hacia ella como un loco. Detrás de él estaba Amelia, ilesa, con una expresión de satisfacción arrogante propia de una vencedora. Esa fue la última imagen que Carolina vio antes de perder el conocimiento. No se sabe cuánto tiempo pasó. Una voz familiar sacó a Carolina de la oscuridad, abrió los ojos aún aturdida y vio a Santiago con su móvil en la mano frunciendo el ceño. Servicio de ascenso de cabina. No hace falta. Mi novia no tiene ningún plan de viaje. Debe haber sido un error de ustedes. Capítulo 5. Al escuchar esas palabras, la mente nublada de Carolina se despejó de golpe. No sabía de dónde sacó fuerzas, pero se incorporó y le arrebató su teléfono a Santiago. Él se quedó paralizado. Por el gesto tardó unos segundos en reaccionar con una expresión de desconfianza. Caro, ¿qué te pasa? Carolina bajó la mirada. No es nada. Simplemente no me gusta que otros contesten mis llamadas. Santiago se tensó ligeramente, su mirada se volvió cada vez más seria. ¿Qué dijiste? ¿Cómo que, otros? ¿Acaso no soy yo? Estaba a punto de seguir preguntando cuando su propio teléfono sonó. Apenas vio la pantalla se levantó enseguida y dejó una frase al aire antes de salir apresurado: descansa un poco, solo voy a atender esta llamada. Vuelvo enseguida. Carolina apenas suspiró con alivio cuando su teléfono vibró con 2 nuevos mensajes. Al abrirlos vio que eran de Amelia, enviados tan solo segundos antes. ¿Te gustó el regalo de aniversario que te preparé? En una situación de vida o muerte, Santiago eligió salvarme a mí. Y ahora con una simple llamada también corre a mi lado. ¿Te queda claro ya quién es más importante para él? Así que la llamada que Santiago recibió hace un momento también era de Amelia. Con razón se fue tan rápido. Mirando la puerta que se cerraba, Carolina sintió una profunda opresión en el pecho.
A pesar de su débil estado, se levantó en silencio y lo siguió. En el rellano de la escalera vio cómo Amelia corría a los brazos de Santiago con los ojos llenos de lágrimas. Santiago. No me has venido a ver estos días, todavía estás enojado conmigo. Ese día tú pasaste la noche cuidándome. Fui yo quien insistió en organizar la fiesta para que pudieras descansar. Quería ayudarte a aliviar la presión. Pero todo salió mal y Song resultó herida. La culpa es mía, puedes reprochármelo si quieres. Al verla tan frágil, el corazón endurecido de Santiago se ablandó. Lo de Caro fue un accidente. Nadie podía prever que la lámpara iba a caer, no fue tu culpa. Me basta con que no me culpes. Estos días no dejo de pensar, ¿qué habría pasado si la lámpara me hubiera caído a mí? Menos mal que reaccionaste a tiempo para salvarme. Siempre dices que no sabes a quién quieres más, pero en ese momento de peligro elegiste a mí. ¿No significa eso que en el fondo yo soy más importante que Son? Amelia lo miraba con tristeza, mordiéndose los labios esperando una confirmación. Pero Santiago se quedó en silencio, los segundos pasaban. Amelia lo abrazó por la cintura llorando desconsoladamente. No me importa, me salvaste. Eso significa que soy la más importante. No es así, no quiero arrebatarle su lugar a tu novia, pero... Tengo tanto miedo de perderte, solo quiero saber qué significo para ti. Si ni siquiera puedes contestarme esto, entonces déjame ir. No quiero seguir contigo, no quiero seguir siendo tu amante escondida. Al oír la palabra, irse, Santiago se rindió de inmediato y comenzó a calmarla con voz suave. Si tú eres la más importante. No llores más y no vuelvas a mencionar eso de irte, no me gusta. Al escucharlo, Amelia se iluminó con una sonrisa entre lágrimas. Entonces no lo mencionaré nunca más. Esta vez fue mi culpa, aceptaré cualquier castigo. Santiago arqueó una ceja, le dio un golpecito en la nariz con ternura. ¿Y cuál sería ese castigo? Lo de siempre. Sí, aunque lo preguntó, ya se estaba poniendo de puntillas, rodeando su cuello con los brazos y besándolo. Santiago la atrajo de la cintura, profundizando el beso. Carolina lo había visto todo. Frente a sus ojos estaban abrazados y besándose con tanta pasión que no dejaban espacio para el aire. Todo el color desapareció de su rostro. Sintió como si algo se atorara en su pecho, sofocándola, ahogándola. Un dolor punzante le atravesaba el corazón. Apretó los dientes con fuerza, pero no pudo evitar que el amargor se extendiera por todo su cuerpo. Finalmente bajó la cabeza, y con pasos vacilantes y débiles se dio la vuelta y se marchó en silencio. Capítulo 6. Al volver a la habitación, una enfermera entró para cambiarle las vendas sin dejar de curiosear mientras trabajaba. Fue su novio quien la trajo al hospital. Qué guapo es y cuánto la ama. Ese día, cuando usted estaba en cirugía, recibió el aviso de que su vida corría peligro. Casi destroza el hospital del pánico. Llamó a todos los expertos y profesores de la ciudad en plena madrugada para salvarla. Cuando no había suficiente sangre en el banco, él donó 1000 centímetros cúbicos de su propia sangre y luego estuvo junto a su cama 3 días y 3 noches sin moverse un segundo. Mientras la enfermera hablaba, Carolina Son podía imaginar perfectamente el dolor y la desesperación de Santiago fuera de la sala de operaciones. Pero al mismo tiempo en su mente se mezclaba otro recuerdo: el instante en que el candelabro caía y Santiago corría a salvar a Amelia. No dudaba del amor de Santiago, pero si su amor podía dividirse entre 2 mujeres, entonces ella no lo quería. Durante los días siguientes, Santiago canceló todo su trabajo para quedarse en el hospital cuidándola, la acompañaba a las revisiones. Le cambiaba las vendas, le daba de comer, se encargaba de cada detalle de su vida diaria. Pero Carolina ya no era la de antes. No le hablaba con ternura, no le pedía mimos, solo guardaba un silencio helado. Poco a poco Santiago se dio cuenta de que algo en ella había cambiado. El día del alta, para animarla, la llevó a una subasta diciéndole que eligiera el regalo que quisiera. Pero al llegar, Carolina descubrió que Amelia también estaba allí. La excusa de Santiago fue que la había traído para ayudar a levantar las paletas. Durante toda la subasta, Carolina no pujó por nada. En cambio, Amelia no dejaba de exclamar cada vez que veía alguna joya con una expresión llena de deseo. Santiago no decía nada, pero cuando el evento estaba por terminar se levantó discretamente y se fue al backstage. Amelia también desapareció sin hacer ruido. Carolina se quedó sola comiendo un postre. Al cabo de un rato, el dueño de la casa de subasta se acercó a ella sonriendo cortésmente. Señorita Son, el señor Chan nos ha pedido que recompre ciertas joyas a 10 veces su valor. Ya hemos hablado con los compradores, 7 aceptaron revenderlas, pero uno se niega. La subasta está por terminar y no encontramos al señor Chan.
¿Desea usted insistir o renunciar sobre la bandeja que los empleados trajeron? Estaban todas las joyas que Amelia había elogiado durante la subasta. Carolina al verlo finalmente entendió por qué Santiago se había ausentado. Quería hacer feliz a Amelia pero no podía pujar por ella públicamente, así que pensaba recomprar todo en privado a precios exorbitantes. Al comprenderlo, Carolina sintió una puñalada en el pecho. Una amarga sonrisa apareció en sus labios, miró a Santiago, quien justo regresaba, y con voz fría dijo: no lo sé, pregúntale a él. El dueño no insistió más. Fue hasta Santiago, le susurró unas palabras al oído y Santiago, al escuchar, levantó la vista hacia Carolina, luego apuró el paso para seguirlo. La subasta estaba por terminar. Carolina, temiendo la aglomeración, decidió salir antes. Apenas dobló en el pasillo que daba a los ascensores, escuchó la voz baja y grave de Santiago: señor Ye, ya he ofrecido 20 veces el valor original. ¿Por qué sigue sin aceptar? El señor Ye respondió con calma: no se trata de dinero, señor Chan. A mí también me gusta mucho ese juego de joyas de zafiro. Lo siento, no puedo venderlo. La expresión de Santiago se endureció aún más. Entonces ofreceré 30 veces su valor. Al ver su insistencia, el señor Ye soltó dos risitas incrédulas. Siempre se ha dicho que usted adora a su novia, señor Chan. Antes no lo creía, pero ahora veo que es cierto. Está dispuesto a pagar una fortuna para regalarle esas joyas a la señorita Son. Estoy conmovido por su sinceridad, así que hagamos esto. Le cedo las joyas gratis, solo pídale a su asistente, esa joven que lo acompaña, que venga a trabajar conmigo. ¿Qué le parece? Capítulo 7. Al escuchar la propuesta entre risas de Cameron Ye, el rostro de Santiago cambió instantáneamente. En sus ojos, siempre fríos, se acumuló una furia intensa, su voz se volvió gélida. Cameron, estoy hablando seriamente de negocios, no estoy bromeando. Cameron respondió sonriendo: yo también hablo en serio, señor Chan. Usted ya tiene a la señorita Son. ¿Qué más le da una asistente? A esa chica le brillan los ojos cada vez que ve una joya, se nota que adora el dinero. Si viniera conmigo no le faltaría nada el resto de su vida. Yo me quedo con la belleza, usted consigue las joyas para su novia y ella cambia unos años de juventud por seguridad económica. Todos ganamos con cada palabra. La cara de Santiago se fue tornando más oscura, la furia lo devoró haciéndole perder el control. Sin pensarlo, lanzó un puñetazo directo a la cara de Cameron. Un golpe tras otro hasta dejarlo con la nariz rota, la cara ensangrentada y el cuerpo magullado, incluso le fracturó un brazo. Solo entonces Santiago detuvo su ataque. De pie mirándolo con desprecio, su voz resumaba amenaza: desde hoy toda colaboración entre el grupo Chan y el grupo Ye queda terminada. Cameron Ye, es la primera y última advertencia. Si vuelves a poner un dedo sobre mi asistente no te romperé solo un brazo, te haré desear no haber nacido. Escuchar aquella amenaza brutal dejó a Carolina atónita, su mente reviviendo viejos recuerdos. Recordaba cuando estaban en segundo de secundaria, un chico la acorraló después de clase y la besó a la fuerza. Santiago se enteró y le propinó tal paliza que lo obligaron a cambiarse de escuela. Al día siguiente, Santiago proclamó delante de toda la escuela: la persona que yo, Santiago Chan, amo, nadie puede tocarla, quien lo intente pagará las consecuencias. En aquel entonces Carolina creyó que siempre estaría protegida bajo su ala. Pero ahora entendía: ese paraguas que alguna vez la cobijó también podía proteger a otras. Mirando las manos ensangrentadas de Santiago, un dolor punzante la atravesó. Le picaban los ojos, el llanto quería salir, pero ella alzó el rostro para tragarse las lágrimas. Santiago, después de dar su lección, se disponía a regresar al salón. Carolina, queriendo evitarlo, se retiraba discretamente. Pero entonces Amelia salió corriendo del pasillo y se lanzó a los brazos de Santiago. Santiago, todos dicen que tú y yo solo jugamos, que pronto te cansarás de mí. Pero yo sé que me amas, aunque llegue tarde a tu vida, aunque necesite trucos para estar contigo. Me amas, ¿verdad? ¿Verdad que serás solo mío? Al ver cómo Santiago la abrazaba de vuelta y respondía con firmeza: sí, el corazón de Carolina, ya resquebrajado, se pulverizó. Un entumecimiento la invadió desde el pecho hacia cada rincón del cuerpo. Sacó una sonrisa amarga, bajó la cabeza y siguió el flujo de personas que abandonaban el lugar. Tomó un taxi sola para volver a casa y encontró un mensaje de Santiago enviado media hora antes: Caro, surgió algo urgente en la empresa. Toma un taxi para volver, estos días debo viajar por trabajo. Cuídate, te veré cuando regrese. Capítulo 8. Unos minutos después también recibió un mensaje provocador de Amelia. Señorita Song, se me olvidó decirle, hoy es mi cumpleaños.
Por eso Santiago me llevó a la subasta, me compró todas las joyas que me gustaban. Y en 2 días nos vamos a Bali a celebrarlo. Estoy pasando un cumpleaños número 24 maravilloso. Espero que usted también sea muy feliz. La foto adjunta mostraba a Amelia en el asiento del copiloto sonriendo mientras presumía sus nuevas joyas. Carolina, tras leer el mensaje, guardó silencio. Sacó una maleta y empezó a hacer las maletas, solo empacó lo esencial. El resto, ropa, bolsos, objetos innecesarios. Lo tiró todo, incluidos todos los regalos que Santiago le había dado a lo largo de los años. Todo acabó en el basurero. Durante los 3 o 4 días siguientes se dedicó a borrar cualquier rastro de su existencia en esa casa. Durante ese tiempo Amelia seguía enviándole fotos y videos de su viaje romántico. Carolina no respondió a ninguno. Ni una palabra. Cuando Santiago volvió encontró la casa medio vacía. Se quedó paralizado. Caro, ¿por qué falta tanta cosa en casa? Carolina tranquila respondió. Hace unos días entraron ratones. Mandé guardar todo para evitar daños. Santiago miró a su alrededor perplejo. Parecía que solo las cosas de Carolina habían desaparecido. Quiso preguntar más, pero en ese momento Amelia entró con un fajo de documentos. Señor Chan, estos archivos necesitan su firma urgente. Santiago asintió y se fue al estudio. Carolina no prestó atención a si de verdad estaban trabajando o conversando sobre otra cosa. Salió al balcón. Allí alimentó por última vez al gatito que había cuidado tantos años. Mientras lo hacía oyó pasos a su espalda. Al girarse vio a Amelia acercarse sonriendo con malicia. Carolina, sin alterar su expresión, activó discretamente la grabadora de su teléfono. Amelia se burló. A veces me asombra tu aguante, sabiendo que tu hombre ya me ama a mí sigues fingiendo que no pasa nada. Te mandé pruebas de sobra. En solo 3 meses logré que Santiago me amara perdidamente. ¿De verdad crees que puedes ganarme? Carolina no respondió. Su silencio en los ojos de Amelia era un desprecio insoportable. Ella se enfureció aún más. Así que te haces la muda. Te diré algo más. El día del aniversario, yo saboteé el candelabro a propósito. Querías morirte, pero tuviste suerte. No siempre tendrás esa suerte. Mientras no te vayas, yo no voy a parar. Al escuchar esto, Carolina finalmente alzó la vista y preguntó con frialdad. ¿Y ahora, qué nuevo truco quieres usar para incriminarme? Amelia sonrió con arrogancia. Fue hasta el balcón, tomó al pequeño gato en brazos y empezó a apretarlo cruelmente. Viendo la escena, Carolina corrió para rescatarlo. Pero Amelia le empujó y sin dudarlo lanzó al gato desde el 3er piso. Carolina, al ver a su mascota caer, sintió una furia incontrolable. Le propinó una bofetada que hinchó la mejilla de Amelia. Pero Amelia, en vez de enfadarse, sonrió satisfecha. Quería saber para qué. Vine hoy, pues para esto. Voy a saltar desde el balcón. ¿Crees que Santiago te creerá cuando diga que intentaste matarme? Y sin más le lanzó una última mirada de desprecio y saltó. Capítulo 9. Un grito desgarrador resonó en toda la villa. Carolina, al ver a Amelia tirada en el suelo abrazándose la pierna y gritando de dolor, quedó en blanco. Tardó unos segundos en reaccionar, luego bajó corriendo, el corazón golpeándole el pecho, pero Santiago ya había llegado primero. No sabía desde cuándo estaba allí, pero en sus brazos sostenía a Amelia Su con una expresión de dolor y angustia incontrolable. Señor Chan. Lloraba Amelia entre sollozos. Espanté al gatito sin querer y cayó desde el balcón. Son se enfadó mucho, me abofeteó. Y luego me empujó desde el balcón para que pagara por la muerte del gato. Mientras narraba su versión entre lágrimas, Santiago hervía de ira. Las venas de su frente se marcaban de tanta tensión. Dirigió una mirada oscura y fría hacia Carolina sin darle oportunidad de defenderse. Solo era un gato muerto. Y ya, Caro, ¿cómo pudiste empujar a una persona desde un balcón mientras bajaba las escaleras? Carolina había imaginado muchas posibilidades sobre cómo reaccionaría Santiago: sorpresa, duda, incluso enfado. Lo que nunca imaginó fue que él creería ciegamente la versión de Amelia. En ese instante sintió que toda la sangre de su cuerpo se congelaba. Lo miró atónita, solo con su palabra. Ya me condenaste, Santiago, tantos años conociéndonos, y realmente crees que yo sería capaz de algo así. Santiago quería creer en ella, pero al ver la sangre manchando el suelo su mente se nublaba.
¿Qué esperas que piense ante esta escena? Que ella se lanzó sola para culparte. Caro, no te reconozco. Ante sus gritos Carolina no pudo decir ni una palabra. Inspiró hondo, caminó hacia él dispuesta a mostrarle la grabación que probaba su inocencia. Pero Amelia soltó un quejido de dolor y Santiago, sin pensarlo, empujó bruscamente a Carolina a un lado y corrió cargando a Amelia hacia el hospital. Carolina cayó contra un macetero. Su frente se abrió brotando sangre al instante, la sangre le caía por las mejillas, el dolor la hizo jadear empapada en sudor frío, viendo cómo se alejaba con Amelia en brazos. Carolina se sujetó la herida y sonrió con desesperación, una sonrisa rota, vacía. El cielo se oscurecía poco a poco. Ella, tambaleándose, logró subir a su habitación. Se desinfectó la herida y se vendó como pudo. Pasaron 2 días. Santiago no volvió. No la llamó. No envió mensajes. Amelia, en cambio, le enviaba diariamente fotos y videos de Santiago cuidándola en el hospital, regalándole presentes, alimentándola con cucharadas de sopa. Carolina, imperturbable, guardó todos esos registros, junto con la grabación de aquel día, en una memoria USB. El día de su partida amaneció soleado. Fue personalmente a la oficina de inmigración a recoger sus documentos aprobados, de regreso. Llamó a sus padres informándoles de la hora de llegada de su vuelo. Al abrir la puerta de la villa encontró a Santiago esperándola. Seguía con esa expresión sombría observándola en silencio durante un rato antes de hablar. Caro, ¿cuándo piensas pedirle disculpas a mi asistente? Carolina sostuvo su mirada tranquila como un lago muerto. No pienso hacerlo. Al ver que se negaba, la expresión de Santiago se volvió aún más gélida. Muy bien, hasta que te disculpes sinceramente no hace falta que nos volvamos a ver. Dicho esto, se subió a su coche y sin mirar atrás se marchó. El rugido del motor ahogó por completo las últimas palabras que Carolina murmuró. En efecto, no volveremos a vernos. Mirando cómo su coche desaparecía en la distancia, Carolina volvió al interior. Dejó sobre la mesita de noche la memoria USB junto a una nota. Terminamos. Tomó su maleta y abandonó la villa. El sol brillaba cálidamente sobre ella. Antes de embarcar, echó una última mirada a la ciudad que había sido su hogar durante más de 20 años. Adiós. O más bien adiós para siempre. Capítulo 10. El vuelo internacional aterrizó en Secountry y Carolina, con su maleta en mano, salió del aeropuerto. Apenas cruzó las puertas vio a sus padres, a quienes no había visto en tantos años, esperándola con un cartel de bienvenida. El bullicio del aeropuerto desapareció en el instante en que sus ojos se encontraron. La muralla emocional que Carolina había sostenido tanto tiempo se vino abajo. Papá, mamá, lo siento. Su voz se quebró mientras miraba a sus padres visiblemente más envejecidos. La culpa le desgarraba el corazón. La madre de Carolina no pudo contener las lágrimas. Sabía que su hija había sufrido mucho por culpa de Santiago, de lo contrario nunca habría dejado todo atrás para venir a Secountry. Ya no llores más, vámonos a casa y hablamos tranquilos. El padre, abrazando a ambas, intentó consolarles. En el coche la madre de Carolina no soltaba su mano. Caro, cuéntanos. ¿Qué pasó exactamente? ¿Santiago me fue infiel? ¿Se enamoró de su asistente? Al pronunciar su nombre, Carolina sintió una punzada de odio. No contó todo. No mencionó los abusos, las humillaciones, la pérdida de su querido gato, simplemente minimizó los hechos. Ya no quería darle más espacio en su vida. Su madre lo notó pero no insistió. Sin embargo, al ver la cicatriz en la frente de Carolina no pudo quedarse callada. Caro, ¿qué te pasó en la frente? Carolina, nerviosa, se tapó la herida con el cabello intentando tranquilizarla. Pero la madre, preocupada, presionó. Fue ese desgraciado de Santiago, ¿verdad? Carolina, tras un largo silencio, asintió en silencio. El padre, al escucharla, golpeó el interior del coche con furia. Maldito bastardo, así es como cumple su promesa. Nunca debí permitir que te quedaras a su lado. Papá, no es culpa de ustedes, yo fui quien se enamoró de él y decidió quedarse. Ahora ya lo he entendido todo. No volveré a alejarme de ustedes nunca más. Al escucharla, el corazón de su padre se encendió de rabia pero también de dolor al ver lo delgada y apagada que estaba su hija. Caro, apenas lleguemos voy a contactar a los abogados. Vamos a romper todos los lazos comerciales con la familia. Chan, no voy a permitir que sigamos vinculados con esa basura. Pero Carolina lo calmó. Papá, no hace falta, ¿recuerdas el contrato que firmamos? Hace años, mientras Santiago y yo estemos separados, él no podrá poner un pie en Secountry. Las palabras de su hija lo devolvieron a la calma.
La madre abrazó fuerte a Carolina como si intentara arrullarla ya esta hija. Ahora papá y mamá te protegerán, no dejaremos que nadie vuelva a hacerte daño. Nunca más volveremos a ese lugar que tanto te hizo sufrir. Los días siguientes Carolina por fin logró dormir tranquila. Aunque las heridas emocionales seguían presentes, una mañana decidió salir a despejarse. Tomó un autobús y fue a un parque algo alejado de casa escuchando música mientras caminaba bajo el sol. De pronto una campanilla sonó a sus espaldas, antes de que pudiera reaccionar una bicicleta casi la atropella. Cuidado, un hombre la sujetó y la apartó del camino justo a tiempo. Cuando Carolina pudo verlo bien descubrió que era un joven de rasgos asiáticos. Gracias, murmuró aún aturdida. No hay de qué. El hombre sonrió y levantó su cámara. Me llamo Martín Bai. Soy fotógrafo. Cuando te vi bajo la luz del sol te veías increíblemente hermosa. ¿Puedo tomarte una foto? No, mejor no. Carolina intentó alejarse, pero cuando se dio vuelta escuchó un clic. Oye, ¿qué estás haciendo?, exclamó molesta. Sin embargo, al mirar vio que Martín solo fotografiaba unas flores, se sintió avergonzada de inmediato. Él, notándolo, sonrió amablemente. ¿Tienes un mal día? Déjame hacerte un regalo, una foto tuya. Si la sinceridad en su voz desarmó a Carolina, asintió tímidamente. Bajo su dirección posó en varias tomas. Las alabanzas constantes de Martín la hicieron relajarse poco a poco. Mira esta, sonríes tan bonito, deberías sonreír más seguido, dijo él mostrándole la pantalla de la cámara. Allí estaba ella bajo la luz del sol sonriendo como hacía mucho tiempo no lo hacía, tan hermosa que parecía otra persona. Gracias. Tus fotos son increíbles. Carolina revisó las imágenes y sin saber por qué una oleada de emoción la invadió. Hacía mucho que no se sentía tan libre. Al atardecer Martín insistió en acompañarla de regreso. Frente a la casa sacó su móvil. ¿Me das tu Instagram? Así te envío las fotos. Intercambiaron contactos, 9 se despidieron con sonrisas. Y Carolina, al ver su silueta alejarse, se dio cuenta de Quince Country había encontrado a su primer nuevo amigo. Capítulo 11. En la habitación VIP del Hospital Santiago Chan, con una paciencia inusitada, pelaba cuidadosamente una manzana para Amelia. Amelia, hoy podrás salir del hospital, te llevaré a vivir a la villa junto al lago del sur. Al escuchar sus palabras, Amelia no pudo contener la dicha. De inmediato se colgó de su brazo como una niña traviesa buscando afecto. Lo sabía, Santiago, tú eres el que mejor me trata en el mundo. ¿Verdad que soy la que más quieres? Su voz era dulce como la miel, cargada de inocente coquetería. Estos días has estado a mi lado, Caro no se habrá molestado, todo fue culpa mía, no quería separarlos. Hablaba entre suspiros como si cada palabra fuera una lágrima contenida. Yo no tengo el linaje de Caro, cuando me hieren solo tú puedes protegerme. Me cuidarás siempre, Santiago. Sus ojos relucientes como dos luceros en la noche lo miraban con fervor. Santiago, al ver esa mirada suplicante, no dudó más, se inclinó y depositó un beso leve en sus labios. Claro que sí. Esta vez fue mi culpa. Si no fuera por mí tú no habrías salido herida. Te prometo que cuando sanes haré que Carolina te pida disculpas en persona. El nombre de Carolina trajo consigo un atisbo de sombra a su mente. Desde la última discusión en casa no había vuelto a saber nada de ella. Inquieto sacó su móvil. El icono de su perfil seguía igual, pero sus publicaciones ahora le estaban ocultas. Su conversación seguía detenida semanas atrás, donde Carolina en su último mensaje había intentado defenderse y él cruelmente la había ignorado. Era inusual. Conociendo el temperamento orgulloso y obstinado de Carolina, aunque pelearan jamás habían pasado más de 3 días sin reconciliarse. Siempre era él quien al final rendía su orgullo y la buscaba. Ella, confiada en su amor, esperaba tranquila su rendición. Pero esta vez el silencio era absoluto. Santiago bufó para sí mismo, convencido de que era solo otra rabieta infantil. ¿En qué piensas?, preguntó Amelia frunciendo el ceño al verlo tan distraído. Nada importante. Voy a encargarte el alta médica. Sin esperar respuesta se levantó y salió de la habitación. Al salir del hospital, Santiago quiso regalarle a Amelia un momento inolvidable. Le compró un enorme ramo de flores frescas, hizo traer su coche deportivo de lujo y con toda la pompa posible la condujo hasta la nueva villa. La propiedad era incluso más grande y lujosa que aquella que compartió alguna vez con Carolina. Amelia, radiante, no cabía en sí de felicidad.
Santiago, ¿de verdad puedo vivir aquí? ¿No se enojará la señorita Son?, preguntó fingiendo pudor. Viendo su apariencia frágil y tímida, el corazón de Santiago se ablandó aún más. No te preocupes por ella. Carolina ya es parte del pasado, desde hoy esta será nuestra casa. Y a partir de mañana no trabajarás más para mí, te cuidaré. No necesitas hacer nada más que ser feliz. Con esas palabras la levantó en brazos y selló la promesa con un beso ardiente. Amelia, extasiada, rodeó su cuello con las piernas dejándose llevar mientras Santiago la subía entre risas a la suite principal, donde se fundieron en una larga y desenfrenada pasión. Desde entonces, cada vez que terminaba el trabajo, Santiago volaba a casa donde ya no había secretos ni obstáculos, ni rastros de la sombra de Carolina. Pasó una semana entera sumido en esa burbuja hedonista. Pero en todo ese tiempo Carolina no dio señales de vida. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una queja. Algo empezó a corroer la mente de Santiago. Un día en la oficina la inquietud lo venció, pidió a su asistente que revisara los movimientos de las tarjetas de crédito de Carolina. El resultado fue desconcertante: no había ninguna transacción reciente. Todo se había detenido semanas atrás. Un mal presentimiento lo invadió como una marea oscura. Le había pasado algo. Toda la tarde estuvo distraído, incapaz de concentrarse. Finalmente no aguantó más. Inventó una excusa para Amelia diciendo que tenía que trabajar horas extra y salió disparado en su coche deportivo. La ciudad ya estaba teñida por las luces del atardecer. Condujo rápido, llegando al edificio donde solía vivir con Carolina. Al bajar, su corazón latía desbocado. Todas las ventanas estaban oscuras. Un silencio espectral envolvía el lugar. Con manos temblorosas marcó el código de la puerta. El cerrojo se abrió con un leve clic, revelando un interior que olía a vacío. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado fría. Capítulo 12. Caro. Santiago encendió la luz, su voz resonó en el espacio vacío, perdiéndose entre las paredes frías. Nadie respondió. El corazón de Santiago se aceleró con una inquietud desconocida. Rápidamente corrió hacia el dormitorio. La puerta del armario estaba abierta de par en par. Toda la ropa de Carolina había desaparecido, el tocador antaño lleno de pequeños frascos y cremas que solía usar ahora estaba cubierto por una fina capa de polvo. En la mesa donde solían posar sus recuerdos más preciados, el marco que guardaba su foto junto se hacía vacío. Los pedazos de aquella imagen hechos trizas descansaban en el fondo del cubo de basura. Santiago se dejó caer pesadamente sobre la cama con el alma encogida. Entonces vio algo que destacaba en la mesita de noche: una pequeña nota adhesiva. En la caligrafía delicada y familiar de Carolina solo había 3 palabras: rompamos, por favor. Al tomar la nota, su mano tembló incontrolablemente, el papel cayó de sus dedos como una hoja seca. Santiago alzó la mirada, observando la habitación vacía, como si recién ahora se diera cuenta. Carolina ya no estaba. Había desaparecido, se había marchado. Sin un adiós. Sin una última mirada. ¿Cómo podía irse así tan simplemente, dejando atrás 8 años de amor? Su mirada perdida cayó entonces en el pequeño objeto plateado al lado de la nota, un USB. La confusión lo invadió, algo en su interior le decía que allí Carolina había dejado su última voz. Se levantó de un salto, corrió al despacho y con torpeza conectó el dispositivo al ordenador. Creía que Carolina solo estaba jugando a esconderse, dejándole pistas para que fuera a buscarla, para rogarle perdón, para volver a empezar. Sin embargo, tras unos segundos de estática, una voz aguda perforó el silencio: yo sabía que Santiago me salvaría ese día, por eso ordené que sabotearan la lámpara de araña. Tuviste suerte de no morir, pero no siempre tendrás esa suerte. Mientras no te apartes, yo tampoco me detendré. Era la voz de Amelia. Cada palabra era un cuchillo que se clavaba en su conciencia. El día del aniversario, el cegado por el miedo, había corrido a salvar a Amelia sin saber que todo había sido una trampa urdida por ella. La caída de la lámpara, las heridas de Carolina, las secuelas que aún arrastraba, todo había sido provocado. Un sudor frío le recorrió la espalda. Esa mujer, esa criatura a quien había protegido y amado, era capaz de una crueldad tan monstruosa. Apoyó ambas manos en él escritorio, sintiendo que el mundo entero se tambaleaba a su alrededor.
Siguió escuchando los labios apretados, el corazón latiendo en sus oídos. La grabación continuó. Amelia confesaba cómo había arrojado al pequeño gato de Carolina por el balcón, cómo planeaba saltar ella misma para culparla. Luego escuchó su propia voz acusando a Carolina, defendiéndola a Amelia. Y entonces llegó aquella frase, la última súplica de Carolina: Santiago, después de tantos años, ¿realmente crees que yo sería capaz de algo así? En ese momento el alma de Santiago se partió en 1000 pedazos. Sintió como la culpa le carcomía los huesos, recordó todo, como conoció a Amelia en el pueblo de pescadores cuando había perdido la memoria. Ahora todo parecía una farsa cuidadosamente montada. Golpeó con el puño el escritorio con tanta fuerza que los nudillos comenzaron a sangrar. ¿Cómo había podido una y otra vez traicionar a la mujer que más había amado en su vida por una farsante? De pronto el móvil rompió el silencio vibrando en la mesa. Era Amelia. La causante de todo, Santiago contestó. Del otro lado la voz de Amelia era empalagosa como siempre. ¿Dónde estás, mi amor? Fui a tu oficina para traerte la comida, pero tu asistente me dijo que hoy no trabajabas horas extra. ¿Dónde fuiste? He preparado tus platos favoritos, vas a tardar mucho en volver. Santiago apretó el móvil, los dedos tensos por la rabia, tragó su ira, apretó los dientes y respondió con una voz helada: estoy resolviendo unos asuntos personales, ve a dormir. Amelia, fingiendo tristeza, preguntó con una voz frágil: ¿estás buscando a la señorita Sonce? Que no debería preguntar, pero tú me prometiste, me dijiste que estaríamos juntos. ¿Ahora quieres abandonarme? Al escuchar cómo pronunciaba el nombre de Carolina, Santiago sintió que algo oscuro se apoderaba de su alma. ¿Cómo se atrevía a mencionar a Carolina? ¿Acaso había olvidado quién fue la que causó todo este dolor? Reprimiendo la tormenta dentro de sí, Santiago soltó una carcajada fría, controlando cada palabra. No. Ya casi termino aquí, de hecho quiero hablar contigo. Hablaremos en casa. Capítulo 13. Al regresar a la villa, Santiago Chan apenas cruzó la puerta cuando un aroma embriagador acarició su nariz. La tenue luz del salón apenas iluminaba el ambiente y sobre la mesa del comedor decenas de velas aromáticas parpadeaban suavemente. Amelia bajó lentamente desde el segundo piso, envuelta en un camisón de encaje provocador, con una sonrisa seductora en el rostro. Si hubiese sido días atrás, Santiago ya habría caído en su embrujo, llevándola en brazos a la habitación, pero esa noche, ante aquella escena, solo sintió una punzada de náusea recorrerle el estómago. Santiago, amor, ya has vuelto. ¿Tienes hambre? Preparé una cena especial, ven a probarla. Amelia se acercó coquetamente, sus manos recorrían su pecho deslizándose cada vez más abajo. Sin embargo, Santiago permaneció inmóvil, le sujetó la muñeca con una fuerza fría y contenida. Amelia, sintiendo la hostilidad, retrocedió un paso, pero enseguida se armó de valor para tirar de él hacia la mesa. ¿Todavía estás molesto por lo del teléfono? No quería molestarte, murmuró mientras le acomodaba en una silla sirviéndole una pieza de filete cortada delicadamente. Al mismo tiempo se sentó sobre sus piernas, besándole la mejilla con un gesto de ternura fingida. El camisón, casi translúcido, apenas cubría lo imprescindible, dejando ver su figura de manera descarada, pero Santiago, como si estuviera viendo a través de un cristal empañado, le lanzó una pregunta gélida: ¿sabes a dónde ha ido Carolina? Apenas pronunció ese nombre, Amelia se levantó de un saltó, su rostro se descompuso en rabia y pánico. ¿Por qué hablas de esa mujer otra vez? ¿Fuiste a buscarla? Rodeó su cuello desde atrás tratando de recuperar su favor con un tono suplicante. Santiago, tú prometiste. Dijiste que Carolina ya no existiría más en tu vida, que solo me cuidarías a mí. La expresión de Santiago se endureció de inmediato. Prometí eso, soltó una carcajada helada, sacó su móvil y reprodujo un archivo de audio. Estoy planeando saltar del balcón. ¿Crees que Santiago me creerá si digo que intentaste matarme? La voz chillona de Amelia emergió de los parlantes, llenando el salón con una verdad brutal. Amelia quedó petrificada, su rostro palideció. ¿Qué es eso? Se lanzó hacia el móvil desesperada, pero Santiago con un movimiento seco la apartó de una patada. ¿No lo recuerdas? ¿No reconoces tu propia voz? Ella, temblando, se aferró a la mesa intentando mantenerse en pie. Santiago, esto es un montaje. Carolina manipuló el audio. Manipulación. Santiago sacó las capturas de las conversaciones de Amelia almacenadas en el USB.
Cada palabra, cada provocación, cada amenaza dirigida a Carolina desfiló una por una ante sus ojos. Amelia, desesperada, cayó de rodillas arrastrándose hasta sus pies. Tienes que creerme, Santiago, olvidaste, fui yo quien te salvó en el pueblo pesquero. Al oír pueblo pesquero, el desprecio de Santiago se intensificó. Ni siquiera le dirigió una mirada. Salvadora, oportunista, querrás decirme, mentiste diciendo que éramos pareja, todo fue una trampa desde el principio. No es cierto, no te mentí, ella gritaba histéricamente aferrándose al último hilo de esperanza. Santiago te amaba desde la primera vez que te vi en el pueblo. Si no hubieras recordado a Carolina podríamos haber sido felices para siempre. Cállate. La voz de Santiago, áspera como un látigo, la cortó en seco. Amarme, así es como me amas, saboteando la lámpara para casi matar a Carolina, matando a su gato, saltando del balcón para manipularme. Lo único que buscabas era usarme para escapar de tu miserable vida. Dio un paso hacia ella, la tomó violentamente del brazo y la obligó a ponerse de pie. Con una mirada fría como el hielo levantó la mano y le propinó una bofetada brutal en la mejilla izquierda. Esta es por Carolina. Por todo el dolor que le causaste. Sin darle respiro, otra bofetada cayó sobre su mejilla derecha. Y esta es por mí, por cada mentira, cada engaño con el que me envolviste. Cada golpe retumbaba como un trueno en el salón silencioso. Amelia cayó de nuevo al suelo, su rostro hinchado, las lágrimas y la sangre mezclándose en su piel lacerada. Santiago la observó con desprecio unos segundos más hasta que sintió su propia mano adormecida. Finalmente, sin pronunciar otra palabra, dio media vuelta y salió de la villa dejándola rota entre las sombras. Capítulo 14. Carolina estaba sentada en el aula concentrada en tomar apuntes. Había llegado a la ciudad de hacía ya 2 semanas, con el apoyo incondicional de sus padres había retomado su vida académica empezando de nuevo desde cero. En aquel ambiente lleno de conocimiento y sueños, poco a poco iba olvidando las heridas sufridas en su tierra natal, enfocándose únicamente en sus estudios. Aquella tarde, al salir de la biblioteca, una brisa primaveral acarició su rostro. El sol radiante parecía iluminarle también el corazón y sus pasos livianos como plumas dibujaban pequeñas danzas en el camino. «Hey, ¿a dónde vas?», una voz masculina la llamó desde atrás. Carolina se giró y vio a un joven de cabello rubio y ojos azul intenso corriendo tras ella. Era un compañero de su clase optativa quien en las últimas semanas había estado buscando cualquier excusa para acercarse. Carolina sentía una molestia sutil, pero tampoco quería ser grosera. ¿Has pensado en lo que te propuse aquella vez en la cafetería?, preguntó él con una sonrisa expectante. Carolina abrazó más fuerte sus libros y con tono firme respondió: lo siento, ya te lo dejé claro la última vez, no estoy interesada en iniciar una relación. Por favor, no me busques más. Con una reverencia educada pero fría se dio media vuelta para irse. Pero el chico no se rindió. Oye, no seas tan dura, deberías darme una oportunidad, como sabes que no te gustaré si no lo intentas. Sus gritos resonaron, llamando la atención de los demás estudiantes, quienes comenzaron a detenerse curiosos, murmurando entre sí. La molestia se transformaba rápidamente en enojo. Carolina sentía sus mejillas arder de vergüenza. Justo en ese instante una mano cálida se posó suavemente sobre su hombro. Cariño, ¿qué haces aquí? Ella giró la cabeza sorprendida y encontró la sonrisa familiar de Martín Bay. Así que él era el que te molestaba, dijo Martín frunciendo el ceño, dirigiendo una mirada helada al joven rubio. Lo siento, no sabía que tenías novio, murmuró el muchacho bajando la cabeza antes de alejarse con la cola entre las piernas. Martín, con la mayor naturalidad del mundo, ignoró a los curiosos que aún miraban. Vamos, amor. ¿Por qué no damos un paseo junto al lago?, dijo mientras le tomaba de la mano arrastrándola fuera de la escena. Carolina miró sus manos entrelazadas y por un instante su mente se quedó en blanco. Cuando llegaron a un rincón tranquilo, Martín soltó su mano de inmediato, rubiamente sonrojado. Perdón, vi que estabas incómoda y actué sin pensar. Espero no haberte molestado. Carolina, lejos de sentirse incómoda, sonrió de corazón. No, de hecho debería agradecerte, es la segunda vez que me salvas. Pensó en la escena anterior y se rió para sí misma. Martín tan feroz defendiendo y luego tan tímido pidiendo disculpas, parecía 2 personas completamente diferentes. Desde que se conocieron habían mantenido el contacto constante por redes sociales. Y para su sorpresa, Martín también era estudiante en la misma universidad. Sin prisa caminaron juntos bordeando el lago mientras la brisa movía sus cabellos suavemente. Estudio fotografía, contó Martín.
¿Cómo es que no te había visto antes? Me matriculé la semana pasada, respondió Carolina sonriendo. Ah, con razón. Recordando algo, Martín preguntó con curiosidad, ¿recibiste las fotos que te tomé el otro día? ¿Te gustaron? Al mencionar las fotos, Carolina volvió a aquel momento. Aquella imagen donde sonreía bajo el sol fue como un oasis en medio de los años grises. Durante los últimos años junto a Santiago Chan sus lágrimas fueron más frecuentes que sus sonrisas. Había aprendido a tragarse las humillaciones, a ceder, a callar. Y todo eso, para ser abandonada sin piedad. Aquella tarde en el parque fue la primera vez en mucho tiempo que volvió a reír sin peso en el pecho. Me encantaron. Gracias, Martín. Él se perdió por un segundo en su sonrisa y también sonrió contagiado por su alegría. Martín, ¿podrías tomarme algunas fotos más? Hoy quiero ver cuánto he cambiado desde que llegué a H. El viento jugueteaba con los mechones sueltos de su cabello y el sol dibujaba un halo dorado a su alrededor. Tan radiante como una pintura al óleo viviente. Martín, conmovido por la escena, simplemente asintió, levantó su cámara y capturó aquel instante eterno. Capítulo 15. Inútiles. Una mujer hecha y derecha y no pueden encontrarla. La furia de Santiago Chan retumbaba en su oficina. Los documentos volaban por el aire, cayendo pesadamente sobre los asistentes, cubriendo el suelo como una nevada de papeles desesperados. Cada informe contenía pistas sobre el paradero de Carolina, pero ninguna búsqueda daba frutos. El asistente, temblando, apenas se atrevió a abrir la boca. Señor Chan, después de que las cámaras captaran a la señorita Son abandonando la casa, no hemos logrado seguir su rastro. Revisaron aeropuertos, estaciones, bramó Santiago frotándose las sienes doloridas. Sí. Pero de algún modo toda la información relevante ha sido bloqueada. No hay acceso. Bloqueada. Esas palabras iluminaron un rincón olvidado de su memoria. Recordó en aquellos años de amor inocente cuando Carolina, medio en broma medio en serio, le había dicho: si algún día me lastimas volveré con mis padres y nunca más podrás encontrarme. Un escalofrío recorrió su espalda. De inmediato ordenó investigar en el extranjero, en especial en el país de sus padres. No tardó en llegar la confirmación. Carolina había aterrizado en el aeropuerto internacional desde hace semanas. Santiago, de un puñetazo brutal, partió el escritorio. El té se derramó como lágrimas silenciosas. Todos fuera de mi vista. Aquella noche se refugió en un bar con sus amigos, pero no participó de la fiesta. Se sentó solo en un rincón sombrío, fumando, bebiendo, perdiéndose en un mar de remordimientos. Vamos, Santi, ven a beber, gritaban los amigos intentando animarlo. Pero él apenas alzó la vista, absorbiendo el humo del cigarrillo como si pudiera con él exhalar su dolor. Los amigos, viendo su estado, se miraron entre sí y uno de ellos, en un impulso torpe, avisó a Amelia. Media hora más tarde la mujer llegó corriendo al bar. Santiago, al verla, él estaba terminando de vaciar una botella de whisky, negándose a ser contenido. Menos mal que viniste, trata de calmarlo, suplicaban sus amigos. Amelia, presurosa, le arrebató la botella. Santiago, por favor, no sigas así, tu cuerpo no lo soportará. Su voz dulce parecía buscar consuelo. Santiago, al escucharla por un momento, pareció recuperar la lucidez. Lárgate. El brusco rugido cayó como un rayo en la sala. Sus amigos se quedaron petrificados. ¿Qué pasa, Santi? Es Amelia Su. He dicho que no quiero verla. Que se largue. Amelia, con el rostro pálido, aún intentaba acercarse, susurrando: no seas así, Santiago, ahora que Carolina se fue yo siempre estaré contigo. Tras el estruendo del vidrio rompiéndose, estremeció el ambiente. Santiago había estrellado la botella contra el suelo. Los fragmentos volaron por los aires como esquirlas de su rabia. Antes de que nadie pudiera reaccionar, él agarró violentamente la muñeca de Amelia, lanzándola contra el suelo cubierto de cristales. Un grito agudo de dolor se elevó en el bar. Te lo advierto por última vez. Desaparece de mi vida. Los amigos intentaron intervenir, pero Santiago les bloqueó el paso con una mirada tan helada que cortaba la respiración. Amelia Su, ya te he mostrado suficiente compasión. Si te atreves a aparecer de nuevo frente a mí, te destruiré. Te aseguro que no podrás poner un pie más en este círculo. El silencio que siguió fue absoluto. Amelia, sangrando, se arrastró fuera del bar, cubriéndose las heridas sin atreverse siquiera a mirar atrás. Una vez que se fue, los amigos, aún atónitos, preguntaron: Santi, ¿qué demonios pasó? No. Eras tú quien decía que la amaba, que nadie podía tocarla. Santiago, con el alma hecha pedazos,
Cerró los ojos con dolor. Fue ella quien alejó a Carolina de mí. Carolina ha cortado toda comunicación, se ha ido hace y todo es mi culpa. Un murmullo de incredulidad recorrió el grupo. Sabían del juramento que Santiago había firmado. Si lastimaba a Carolina jamás podría pisarse. Te lo dijimos, esa vendedora de pescado solo buscaba tu dinero. Santi, te advertimos, no se puede amar a dos personas. Tenías que haberlo sabido, Son era una joya y la dejaste ir. Basta ya, Santiago los interrumpió su voz desgarrada por la culpa. Se dejó caer en el asiento enterrando el rostro entre las manos. Cada vez que cerraba los ojos solo veía el rostro de Carolina, su sonrisa, sus lágrimas, su dolor. Recordaba el juramento en la iglesia de Italia cuando con la voz temblorosa de emoción prometió amarla por toda la eternidad. Ahora esas promesas se deshacían en polvo. Todo fue mi culpa. Susurró, le prometí que si la lastimaba se marcharía hace y yo nunca podría seguirla. Ahora sé que aunque quisiera ir a buscarla ella jamás me perdonaría. Sus amigos, viendo su devastación, se miraron en silencio. Finalmente uno de ellos, tras un largo suspiro, murmuró: Santi, si no puedes ir, hace quizás haya otra manera. Capítulo 16. A la mañana siguiente. Santiago Chan preparó apresuradamente una mochila y condujo hasta aquella playa donde años atrás había sellado su promesa de amor con Carolina. El mar bravo y salvaje lanzaba olas violentas contra las rocas y el viento azotaba su rostro con una fuerza casi cruel, como si quisiera empujarlo de nuevo hacia el abismo. De pie sobre una roca resbaladiza, Santiago encendió la cámara de su móvil, enfocándose con una mano temblorosa. La noche anterior en el bar sus amigos le habían dado una última idea. Desesperada: si no puedes ir tú, haz que ella vuelva a ti. Hazle ver cuánto estás dispuesto a hacer por recuperarla. La propuesta, aunque absurda, fue el único hilo de esperanza al que Santiago se aferró con uñas y dientes. El rostro reflejado en la pantalla era pálido, cansado, vacío de toda arrogancia pasada. El agua ya lamía sus tobillos, fría como cuchillos. Caro, mira dónde estoy, murmuró, su voz se rompía con cada palabra. Giró la cámara mostrando la vastedad infinita del océano. Aquí donde una vez te juré amor eterno. Aquí donde prometí nunca herirte. Inspiró hondo. Sé que fallé, sé que no merezco tu perdón. Pero si salto ahora, me perdonaría. Sin esperar respuesta, sin pensarlo más, se lanzó al mar. El agua helada como la muerte le arrancó el aliento. Se debatió entre las olas unos instantes antes de lograr nadar hasta la orilla, empapado, tiritando, pero con una chispa de esperanza aún encendida. Carolina había bloqueado su número, pero Santiago no se rindió. Envió el video a su correo electrónico, pidió a todos sus conocidos que le escribieran, que la persuadieran de al menos ver su súplica. El video fue leído. Pero la respuesta nunca llegó. Día tras día Santiago repitió su penitencia, visitando todos los lugares que compartió con ella. Bajo el cerezo donde la besó por primera vez sostuvo una vieja fotografía. En la colina donde había lanzado fuegos artificiales para declararle su amor volvió a encender el cielo con luces, aunque esta vez nadie esperaba su promesa. En el restaurante donde celebraron su aniversario cocinó él solo una cena completa servida para dos, pero comió en soledad. Supo que Carolina había arrojado el anillo de compromiso al desagüe. Sin dudarlo se arrojó al lodo, rebuscando en la inmundicia como un loco desesperado por rescatar lo irrecuperable. Cada momento, cada intento fue grabado en video, enviado a su correo como ofrendas inútiles. Pero Carolina no contestaba. Santiago dejó de ir al trabajo, descuidó su salud, se abandonó a la nostalgia creyendo que el sacrificio le traería redención, hasta que en una excursión buscando el candado del amor que una vez ataron juntos, resbaló en la montaña y se fracturó la pierna. El dolor era insoportable. En la ambulancia deliraba, gritando una y otra vez el nombre de Carolina sin que nadie le respondiera. Cuando sus amigos llegaron al hospital encontraron a un Santiago irreconocible, pálido, demacrado, roto. Uno de ellos, incapaz de soportar la escena, lo tomó por el cuello de la camisa exclamando: ahora te arrepientes, ahora que has perdido todo te das cuenta de lo que tenías, Santi, ni lanzándote al mar ni rompiéndote los huesos lograrás que vuelva. ¿Crees que esto es una novela romántica? Ridículo, cambiaste su amor puro por un espejismo barato, y ahora que te queda. Santiago, conteniendo el llanto, tomó la mano de uno de ellos.
suplicando por favor ayúdenme. Váyanse, búsquenla. Díganle que la amo, que sin ella no sé cómo seguir viviendo. Su desesperación era tal que incluso los corazones más endurecidos de sus amigos se quebraron un poco. Aunque con resentimiento finalmente accedieron. Los vio partir aferrándose a su única y última esperanza. Y solo en la fría habitación del Hospital Santiago volvió a marcar aquel número, el único número que aún sabía de memoria, el único que deseaba escuchar. Pero como temía del otro lado, solo respondió un silencio abismal, un silencio que era más cruel que cualquier palabra. Capítulo 17. Carolina volvió a borrar el video que Santiago le había enviado. Ni siquiera lo miró y cerró el correo con cansancio. Su estado de ánimo, que ya empezaba a mejorar, volvió a ensombrecerse por su acoso. La primera vez que recibió un video pensó que sería de algún buen amigo de su país. Pero al ver ese mar en la imagen y el rostro de Santiago con ojeras profundas, solo sintió un rechazo abrumador. Y al final del video él se tiraba al agua. Carolina se asustó, esa noche no pudo dormir, preocupada de que Santiago realmente se hubiera quitado la vida, pero desde entonces no paró de enviarle imágenes de los lugares que visitaron juntos, de la comida que solían compartir. Ver a Santiago actuando con tanta ternura le revolvía el estómago. Las pesadillas volvieron. Ese día, al salir de clases, estaba por ir a almorzar con Martín Bay cuando escuchó que alguien la llamaba por detrás. Al darse la vuelta vio al grupo de amigos cercanos de Santiago en el campus. ¿Ustedes, cómo me encontraron?, preguntó temblando al recordar los abusos que sufrió de parte de ellos. Caro, vuelve con él. Santiago te necesita, le dijeron mientras le mostraban una foto de él hospitalizado por una fractura. En la imagen se veía aún más demacrado que en el video. Pero a Carolina no le importaba, no quería ver nada. Lo único que pasaba por su cabeza era: ¿por qué sigue persiguiéndome si ya lo dejé libre para estar con Amelia? Con los dedos temblorosos y el rostro frío, Carolina respondió: pregúntenle a Santiago, ya. Terminó de fingir que es un hombre profundo, no está fingiendo. Subió demasiado alto buscando el candado del amor que tenían. Se resbaló, cayó sobre un árbol y se fracturó la pierna. No sé qué pasó entre ustedes, pero realmente se dio cuenta de su error. Terminó con Amelia por completo. ¿No podrías darle una oportunidad, volver a verlo, una oportunidad? Carolina soltó una risa amarga. ¿Cuántas oportunidades le di ya? Si hubiera confiado en mí, si no hubiera elegido a Amelia por encima de mí, tal vez. Tal vez aún habría un nosotros, pero ya destruyó todas esas oportunidades con sus propias manos. Al hablar de ello, Carolina se desbordó de emociones, toda la humillación del pasado brotó de golpe. De ahora en adelante lo que le pase a Santiago ya no tiene nada que ver conmigo. Váyanse. Con una mano temblorosa les indicó que se marcharan y se dio la vuelta para irse. Pero no se rendían. Uno de ellos intentó sujetarla del hombro y de pronto una mano se interpuso golpeando el brazo del chico. ¿Y tú quién eres, idiota?, gritó el amigo de Santiago. Martín, que había estado al lado de Carolina todo el tiempo escuchando en silencio, por fin entendió todo. Y también entendió por qué Carolina tenía siempre esa expresión dolorosa cuando la conoció. Al ver que los hombres querían impedirle el paso, Martín ya no pudo contenerse y los detuvo con firmeza. Martín pasó su brazo por la cintura de Carolina. Soy el novio de Caro. Carolina se sorprendió por un momento, pero rápidamente se calmó y entrelazó sus dedos con los de Martín. ¿Lo ven? Tengo novio. Por favor, díganle a Santiago que deje de meterse en mi vida. No quiero recibir ni un solo video más de